Buenas tardes. Hoy tenemos una charla sobre Séneca, llamémosle un filósofo romano, nacido en el año 4 de nuestra era. Nacido en Córdoba, por cierto, o sea, en Hispania, y se llamaba Lucio Anneo o Anneo, no lleva acento, no sé latín, Séneca. Su nombre era romano, etrusco y parece ser que celta, o sea, tenía de todo un poquito. Vivió en Roma, en Egipto y en Cerdeña, desterrado, por cierto. Pero bueno, antes de pasar a la charla, quiero agradeceros vuestra presencia aquí, daros la bienvenida al Espacio Luzarra, que muchos de vosotros lo conocéis, otros quizá no lo sé, pero es un lugar es una asociación artístico-cultural, esa es la definición legal en nuestros estatutos. Nos dedicamos a la cultura, pero una cultura que procuramos que tenga alma, es decir, que tenga algo dentro que nos permita a nosotros alimentarnos como humanos, formarnos, si es posible crecer un poquito, desarrollarnos, seguir aprendiendo. El punto de vista del filósofo sobre el aprendizaje es que la vida es aprendizaje de principio a fin y después también, posiblemente, no vamos a decirlo de una manera muy contundente. Entonces es un trabajo el que hacemos de acercamiento entre la gente, de compartir, de colaborar a través de la comunicación del arte y la cultura, colaborar con la cohesión social, porque tenemos muchos elementos de división, de enfrentamiento, de desconfianza entre la gente. Estamos en un mundo un poco rarito y bueno, pues nosotros trabajamos para que ese mundo sea menos raro, más humano, más cálido, más reconocible y más confortable desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista del corazón, desde el punto de vista de nuestra paz y de nuestra serenidad interior, que es lo que la filosofía nos propone como medio de desarrollo. Entonces, bueno, dentro de ese espacio Luzarra pues hay distintas entidades y hay una que es una escuela de filosofía a la manera clásica, que se llama Nueva Acrópolis, que ha organizado este acto. Todos los temas filosóficos se encarga la escuela de filosofía. Hay otros temas artísticos, lúdicos, deportivos, de ocio, que se encargan otras entidades, de música, etcétera, etcétera, la biblioteca. Hay otros tipos de actividades. Podéis ver nuestro programa y vais a ver que es pues, lo más variado que podemos dentro de nuestras posibilidades, y ese programa está elaborado conjuntamente por todos los socios, por todos los miembros internos del Espacio Luzarra, ¿vale? Entonces, bueno, hablando en nombre de Nueva Acrópolis, pues Nueva Acrópolis, aparte de una escuela de filosofía a la manera clásica, es una federación de escuelas. Hay más de 400 muy largas en el mundo. Nos podemos preguntar, ¿por qué nos ocupamos de un hombre que vivió hace 2000 años? Volvemos la cabeza atrás, nos parece tanto tiempo. O qué relación puede haber entre la filosofía en Roma de aquel entonces y la filosofía que nosotros podemos hacer hoy día, o esto nos puede ser útil para algo, podemos aplicarlo, podemos utilizarlo nosotros. Bueno, podemos hacer muchas preguntas. Yo lo que voy a hacer, os prevengo, es dar unos trazos, unas pinceladas, dibujar como una especie de ventana u horizonte, porque si bien las preguntas son lo esencial de la filosofía, también son importantes las respuestas. Pero las verdaderas respuestas, las buenas respuestas, son caminos. La filosofía no es un servicio a domicilio, por decirlo hoy día. No es como Telepizza, llamas y te lo traen. No funciona así. Hay que moverse. La filosofía no es pasiva nunca, si no, no lo es. Entonces, las respuestas en la filosofía son caminos hacia ese horizonte. Que nosotros queramos movernos hacia él o no, esa es nuestra decisión. Eso es lo que depende de nosotros. Pero si queremos alcanzarlas, hay que moverse. Entonces, bueno, como decía, pues yo voy a dar esas pinceladas, voy a hacer ese más o menos boceto para ver
si esto puede sernos útil. Entonces, bueno, en la filosofía de la manera clásica se suele enmarcar con 3 preguntas. Esto de las tríadas, de las trinidades, funciona mucho. Es como una estructura interna. Se preguntaban, pues, quiénes somos, o quién soy, depende, pues, de dónde venimos y a dónde vamos. Sabéis que hay una versión vasca de esto, lo conocéis, que es quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos a comer. La versión vasca. Pero bueno, es una adaptación, ciertamente, que puede ser inteligente. Bien, entonces, de esas 3 preguntas, no las podríamos desarrollar por mucho que quisiéramos. Entonces yo voy a escoger una, que es ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? Pues porque esa pregunta es estratégica. Esa pregunta marca una dirección, marca un sentido de la vida, marca el futuro. ¿A dónde vamos? Entonces, entre estas 3 tienen que ver con la trinidad del tiempo. El pasado, de dónde venimos, quién soy, podríamos identificarlo con el presente, podría ser, y a dónde vamos con el futuro. Voy a escoger el futuro porque el pasado ha pasado, y aunque nos interese, no es algo que nos agobie, vamos a decir. El presente es muy fugaz, es algo que se nos está escapando, muchas veces somos inconscientes de que el presente se nos está escapando, es el instante, que no lo cogemos casi nunca. Y luego el futuro sí, en el futuro sí nos calentamos la cabeza y despierta nuestras expectativas. Entonces vamos a escoger esa cuestión del futuro. Yo ya también os digo que voy a intentar ser muy sintético, voy a intentarlo. Cuesta mucho, yo he hecho mis deberes para intentar ser sintético. ¿Por qué quiero ser sintético? Para dejaros margen a vosotros, para ver si podemos dialogar, para ver qué inquietudes despierta esto en vosotros. Y en lugar de yo especular sobre las preguntas que podéis haceros, me las hacéis vosotros, es decir, hacéis vosotros las preguntas y con eso definimos un poco yo os propongo el tema, hago un desarrollo básico y luego vosotros planteáis las cuestiones fundamentales. Preguntas pueden ser dudas o tesis. Una tesis doctoral no, porque no hay tiempo para los demás tampoco, sino una cosa, también os pido que seáis sintéticos vosotros, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de a dónde va, de la dirección de la vida. También escojo esto porque es verdad que tengo mis preferencias. Cada uno tiene las suyas, ¿no? Yo la confieso. De entre los muchos aforismos de Séneca, hay esto que he traído uno aquí por si acaso me da por leer algo. Hay una colección que se llama El Libro de Oro. Alguien ha extraído, ha recopilado. Séneca era muy propenso a hacer aforismos. Yo recuerdo varios, pero hay uno que es el que más utilizo y tiene que ver con el a dónde vamos. Dice Séneca: quien no sabe a dónde va, termina donde no quiere. Y yo eso le he dado muchas vueltas. Vueltas quiere decir que me lo encuentro en la vida, por delante, en el horizonte. Es decir, a dónde vamos, a dónde voy, cuando estoy donde no quiero, por qué, cómo he llegado hasta aquí, ¿verdad? Es decir, es algo que yo me lo voy encontrando en el camino y yo se lo propongo también a aquellos alumnos a los cuales les transmito estas enseñanzas. Entonces, esta cuestión, Séneca la desarrolla, voy a ser, como decía, sintético, la desarrolla en 2 parámetros fundamentales. Él utiliza 2 parámetros. Uno, el final de la vida. Otro, el contenido de la vida. O sea, es como un vector. El final y el contenido. ¿Y qué hacemos por ese camino que es la vida, ¿no? El final de la vida, muy sencillo. ¿Cuál es el final de la vida? La muerte. Es decir, vamos a ir inequívocamente, a pesar de las fantasías locas del mundo en el que vivimos, vamos a ir a devolver estos cuerpos que tenemos a la Madre Tierra que nos los prestó, para ver si aprendemos a utilizarlos bien. Entonces, ese es, fijaros que hemos cogido como título, bueno, esto me lo han
puesto el valor ante la adversidad, porque es algo que destaca en Séneca, en su vida, ¿no? Las adversidades que tuvo que enfrentar y el ejemplo que dio, a pesar de las críticas que pueda recibir. Entonces hemos cogido el valor ante la adversidad. Si hay algo que resume todas las adversidades, si hay algo que resume todos los retos, si hay algo que es pues, un poco convencional, un poco el cliché de aquello a lo que nos vamos a enfrentar, es la muerte. En nuestros dichos, yo lo oigo, yo no suelo decirlo, pero sí que lo oyes muy comúnmente, mucha gente que dice, ante los problemas, dice, todo tiene remedio menos la muerte, ¿no? Es una cosa muy todo tiene remedio menos la muerte. La muerte, eso no tiene solución. Bueno, ese es el final de la vida, o el tránsito, cuidado. Yo voy a dar las dos opciones que daba Séneca. Yo hablo desde Séneca. Evidentemente comparto con él lo que estoy diciendo, pero hablo desde él, o sea, cojo argumentos de él. Yo que espero que os sirvan, y inclusive que os gusten, pero como decía Groucho Marx, si no os gustan estos, hay otros. Podéis coger sus cartas, sus tratados filosóficos, sus epigramas, escribió tragedias, bueno, hay mucho de Séneca. O sea, si lo que yo he escogido no os gusta, pues no os enfadáis. O sea, hay otras cosas que a lo mejor os gustan más. Entonces, digamos que él decía que la vida es o un tránsito o el final. Daba opciones, él era un poco amplio en ese sentido. Entonces, bueno, esa es digamos, lo que tenemos delante, como final del trayecto. Y es el reto fundamental. Y aparte, concretamente para la cultura romana y para la cultura clásica en general, el cómo vivía un ser humano la muerte era de alguna forma la firma de su vida. La firma de la vida de un ser humano era cómo vivía la muerte. De ahí se podrían explicar muchas cosas, pero no vamos a entrar en eso sería tema aparte. También podemos hablar un poquito sobre ello, porque hay cosas muy interesantes. Entonces, vamos al otro parámetro, que está muy relacionado, está muy vinculado. La finalidad, la muerte, la finalidad, no como sentido, sino como término, o como pauta fundamental, y luego el contenido, lo que vivimos. Para ese contenido, Séneca, en sus tratados, y tiene un tratado muy importante sobre ello, sobre la vida, sobre el contenido de la vida, en el que él se plantea si la vida es breve o no es breve. Una cuestión que viene siendo traída de largo. Por ejemplo, en la medicina de Serafis, del patriarca Serafis o del dios Serafis, se decía que el arte es largo y la vida breve. Como que el aprendizaje supera los términos de la vida. Entonces él se plantea si la vida es breve o no es breve. Y él dice que la vida es breve, sobre todo para los que pierden el tiempo. Cuanto más dilapidas tu tiempo, cuanto más pierdes el tiempo, cuanto más despilfarras tu vida, más breve se te hace. Dice que para los que pierden mucho el tiempo, ningún tiempo es suficiente. Siempre querrán un poco más y siempre querrán un poco más para seguir gastando. Porque no hay, es como un saco roto. Claro, él habla del aprovechamiento del tiempo. ¿Qué es el aprovechamiento del tiempo? ¿Qué es vivir? Vamos a ver, Séneca dice, una cosa es vivir y otra cosa es durar. Hay gente que dura mucho y vive muy poco. Hay gente que vive más aunque dure menos. Tenía este juego de términos, ¿no? Y entonces, el vivir. ¿Qué sería el vivir? Bueno, el vivir, para Séneca, él pertenece a la escuela estoica, para un filósofo noble, romano, habría que situarse en ese medio. Vivir es aprovechar el tiempo, claro. ¿Y qué es aprovechar el tiempo? Bueno, aprovechar el tiempo es vivir para el alma, es vivir para los bienes del alma. Los bienes del alma, en términos latinos o romanos, es vivir para las virtudes. Es decir, el vivir es un desarrollo humano donde el ser humano se construye
en base a virtudes. Un ser humano no se construye en base a defectos y a vicios, ¿no? Eso lo entendemos cualquiera, sino que son las cualidades que ese ser humano va desarrollando. Y entonces, bueno, fijaros que es lo que nosotros llamamos hoy valores. Lo podemos traducir si queréis. A lo mejor lo de las virtudes a alguien, a los más jóvenes se les escapa un poco. Valores, hoy decimos valores. Tampoco es que haya un cuadro de valores muy claro, pero bueno, más o menos entendemos que son los bienes, ¿no? En este caso son bienes interiores, son bienes del alma, son bienes de la conciencia, son bienes de la persona en el sentido real de lo que es la persona, no algo externo, no algo que de lo que te rodea, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a utilizar aquí a Platón. Me voy a salir de Séneca un poquito porque es que Platón es muy claro en este sentido. Platón en su tratado de la República o el Estado, él está hablando del alma humana, pero como el alma humana es un poco misteriosa y muy escurridiza, él construye la idea de Estado para que se vea. Él dice que es la letra grande. Entonces pone las cosas ampliadas, como cuando nosotros ampliamos un texto o una imagen para verla más clara, ¿eh? Y eso es lo que Platón hace en la República. Él habla de las virtudes y se entiende que las virtudes o esos valores no viven aislados, no pueden vivir aislados, forman parte de una familia. Y en esa familia puede haber algunas que están más creciditas y otras que están más pequeñitas, menos en desarrollo, pero no pueden faltar. O sea, las virtudes no se pueden vivir aisladamente, una gran virtud en medio de 20.000 vicios. No, eso no existe, ¿eh? Porque las virtudes, los valores es un cuadro que los clásicos, conociendo el alma humana, nos muestran una especie de plano de desarrollo de ese alma, de cómo se desarrolla y en base a qué materiales necesita. Entonces, es como para construir una casa, se necesitan un conjunto de materiales, harán falta según lo que se esté haciendo. Si estamos haciendo paredes, no es lo mismo que si estamos construyendo cañerías o haciendo la instalación eléctrica, entonces se necesitarán más unos materiales que otros, pero al final la casa los reúne todo. Entonces Platón tiene un plano básico, voy a utilizarlo porque es muy sencillo. Esto luego lo va a tomar el cristianismo. O sea, Platón lo copia el cristianismo y le copia las virtudes que se llaman cardinales. No sé si algunos os acordáis de cuando las enseñaban en la catequesis son las virtudes cardinales. Pero esto es de Platón, en la República del Estado, que son prudencia o sabiduría. Prudencia se traduce en griego por sabiduría. Fortaleza o valor. Justicia y templanza. Templanza, para un griego, es nada en demasía. Es lo que nosotros llamamos austeridad. Pero la templanza, yo creo que es más grato el nombre. Es como cuando se templa también un metal, Es decir, la templanza es el equilibrio de factores que permite que un ser humano tenga cierta integridad y no esté desproporcionado. No sea una cosa... no sea, el término de monstruo en la antigüedad quiere decir desproporción. Algo monstruoso, alguien que tiene un brazo monstruoso, que tiene un brazo de 2 metros de largo. Eso es un brazo monstruoso, una desproporción. El ser humano está proporcionado. Las virtudes justamente tienen que ver con la arquitectura del alma, con la proporción del alma. Entonces, estos son los 4 pilares sobre los cuales se construye. Estos son los cimientos, virtudes cardinales, es como los puntos cardinales. La base, el cuadrilátero que marca el territorio sobre el cual se construye, se levanta el ser humano. Entonces el ser humano es un ser en construcción. Cuando los griegos decían conócete a ti mismo, eso era un poco mistérico en Delfos. Para un romano estaba muy claro lo que significa conócete a ti mismo. Significa constrúyete a ti mismo. Y es en realidad lo que quiere decir. Porque una semilla no puede conocerse como árbol. Una semilla es una semilla. Si no se desarrolla, no vemos el árbol o no vemos la planta. Lo que está en semilla, lo que está en latencia, lo que está en potencia no puede conocerse. O podría decir, pues estoy en latencia, estoy en potencia, no soy nada todavía. Nos podría pasar como a Mafalda, que decía, sobre conocerse a sí mismo, decía, ¿y si no me gusta? Bueno, eso es muy fácil que nos ocurra. Entonces, si nos construimos, entonces nos vamos a gustar más. Cuanto más hechos estemos, con más alegría nos vamos a reconocer. Y en ese construirse a sí mismo, en ese desarrollo del ser humano, consiste la realización de la vida, el sentido de la vida, para lo que el ser humano vive. Eso es, ahí reside la posibilidad de felicidad.
Cuando hablamos de felicidad, que no estamos hablando de placer o estamos de bienestar, sino la felicidad, que es un estado interno, un estado del alma, un estado de completura, de satisfacción real, se basa en construirnos a nosotros mismos. No cabe la felicidad fuera de eso. Todo eso ya digo, no lo puedo desarrollar mucho, simplemente os lo apunto y luego vosotros ya me diréis. Entonces, bueno, en este sentido, cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando del sentido de la vida, estamos hablando de la ley, porque esto va a ser muy importante para los estoicos y para los filósofos en general. La ley del ser humano, la ley de vida del ser humano, es construirse, es desarrollarse, hay un plan en nosotros. Esto luego lo mencionaré al final, un poco dentro de la estructura de la filosofía. Hay una ideología que respalda todo esto. Esto no son pensamientos inspirados, advenedizos, no, todo esto tiene un desarrollo muy amplio de siglos y siglos de trabajo de gente muy inteligente y muy buena. Entonces, cuando el ser humano defrauda esto, cuando el ser humano no cumple con su ley, cuando el ser humano no es justo al no cumplir con la ley de vida, es injusto para consigo mismo y es injusto para con la vida. Entonces viene la infelicidad, que no sabemos por qué, la insatisfacción, la debilidad, el miedo, en definitiva, lo contrario del valor, la cobardía. Y entonces el ser humano su alma, su corazón se encoge ante la vida y ese ser humano se siente inválido. Y bueno, no quiero decir pues que yo soy testigo de ello, lo que estoy diciendo tampoco es porque haya leído a Séneca, sino que lo vengo viendo, y a veces con seres muy queridos, pues el terror ante la muerte, ¿no? O sea, la invalidez, el sentirse desnudo, el sentirse inválido ante la muerte. La muerte pues, es un punto muy fuerte para la vida, es una situación a la cual la vida nos llama. Y entonces, claro, ahí viene la situación de querer durar un poco más, para tener un poco más de tiempo, de todo ese tiempo que hemos desperdiciado, de todo ese tiempo que no hemos sabido utilizar. Claro, esto es para quien lo pueda entender, bendito sea, porque no tiene otra demostración más que lo que uno es capaz de vivir. A lo mejor también, mirando a los otros, se lo puede entender, teniendo en cuenta un poco estas cuestiones. Es decir, no sale gratis perder el tiempo, dilapidar la vida, despilfarrarla. Esto es como Séneca decía que esto es como con el dinero, es decir, si tú despilfarras todo lo que tienes, por muy grande que sea tu fortuna, nunca será suficiente. Entonces la vida nunca es suficiente para quien la despilfarra. Entonces viene ese querer más tiempo, ¿para qué? Para durar un poco más. ¿Por qué? Pues porque no nos hemos ocupado de nuestra conciencia, no nos hemos ocupado de nuestra alma, no nos hemos ocupado de nuestra vida interior. Estoy hablando desde él, nadie se sienta, digamos, vapuleado. Séneca es más duro de lo que yo estoy diciendo. O sea, si queréis encontrar palabras más fuertes, las hay en él. Es muy directo, es alguien que ama profundamente a la humanidad y no ahorra crudezas ante los males del ser humano, señalándoles cuál es la solución, ni más ni menos. Entonces, nos hemos ocupado de todo menos de nosotros. Nos hemos ocupado de nuestro cuerpo, de nuestra salud, porque nosotros para el estoico no es nuestro cuerpo, la salud, esos son elementos que rodean al alma, son la casa del alma. Nos hemos ocupado de nuestros bienes, nos hemos ocupado de nuestro dinero, de nuestra economía, nos hemos ocupado de nuestros afectos, de cuánto nos quieren o no nos quieren los demás, nos hemos ocupado del éxito profesional, nos hemos ocupado del prestigio que tenemos, nos hemos ocupado más prosaicamente de las vacaciones, de pasarlo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que nos encontramos en esa situación que cuando uno se conduce así en la vida, esa situación final aparece como un callejón sin salida. Lo cual es falso. Pero ante la psique que ha vivido así, la muerte es un callejón sin salida, un atolladero, es angustioso, es muy agobiante. Pero eso se debe a la forma de vida a través de la cual nos hemos conducido. No es natural.
No es natural que lo digamos así. Nosotros estamos en unos tiempos, en una cultura donde mayoritariamente, una mayoría absoluta de gente lo vive así. Es decir, se mira para otro lado. Nadie investiga o se plantea realmente en serio cuál es la situación del ser humano en la vida para plantear una estrategia adecuada, una manera de conducirse adecuada ante un hecho insoslayable. Entonces, ahí viene esa mentalidad de escapatoria. Entonces, bueno, lo que Séneca nos propone para darle sentido a la vida, para conducirnos, para construirnos, para ser seres humanos, es la filosofía. Habla de la filosofía sin ambajes. Estamos en un tiempo donde no creáis que la filosofía había alcanzado un reconocimiento en Roma. Los filósofos estaban siempre en cierto riesgo ante el poder. Los filósofos fueron desterrados varias veces, así, en conjunto. Cuando no, algunos lo mandaron matar. Pero claro, son menos conocidos, no son el caso de Sócrates. Son menos conocidos. En el caso de Séneca lo mandaron matar. Primero lo desterraron durante 8 años, y lo desterró nada menos que Calígula. ¿Os suena, no? Bueno, Calígula y su mujer, creo que era Mesalina, menuda pareja. Entonces, 8 años se pasó en Cerdeña. Y volvió a Roma porque lo llamó Agripina, la madre de Nerón, también una buena ficha, la madre y el hijo. Pero bueno, en ese sentido no creéis que tenía muchas opciones, es decir, que no, estaba en este peño desterrado y entre peñas, lo podían mandar matar en cualquier momento. En realidad Calígula lo mandó matar, y no se sabe quién. Hubo una mujer misteriosa que le dijo: no, pero déjalo, si está muy débil, está muy enfermo, se va a morir solo. Porque Séneca, hablando un poquito de su vida, pues había tenido problemas de salud muy serios en su juventud, en su primera juventud. Él estuvo en Egipto 6 años para curarse. Y una cosa que se conoce muy poco de él es que no es que se curó, sino que él siguió una disciplina de vida férrea. Un hombre que llegó a ser un atleta a través de su disciplina de vida. Os pongo un caso: teniendo ya más de 60 años, habían embarcado en un barco en la bahía de Nápoles para ir a una isla que hay por allí, y a poco de salir del barco, pero se había separado bastante de la orilla, ya estaba metido en el mar, le agarró un mareo insoportable, y él, en lugar de hacer volver al barco, se tiró al agua. Con la ropa que llevaba se la quitó, se tiró al agua y volvió desde el barco a nado hasta la orilla. O sea, un nadador experto, un atleta. Estos detalles es que no se conocen de su vida, porque hay muchas cosas que no han trascendido, no eran de interés. Nadie estuvo pendiente de decir: este va a ser famoso, dentro de 2000 años van a estar hablando de él, voy a dar estos detalles. Pero esto se deduce de algunos hechos que se conocen. Hay que revisar muy bien a los historiadores romanos. Esto lo cuenta Tito Livio, por ejemplo, que es muy serio y que es muy de fiel, ¿vale? Es uno de los más serios de historiadores de Roma. Entonces él propone la filosofía. Él recibió instrucción filosófica. Él se lamentaba de los estudios inútiles. Había un programa de estudios en Roma donde parte de ellos, por ejemplo, los temas gramáticos y tal, él los consideraba inútiles, que había estado perdiendo el tiempo. También esto está escrito por él. Y el estudio que consideraba útil, imprescindible, necesario, por encima de todo, era la filosofía. Él aprendió filosofía estoica, o se inclinó por el estoicismo. Tuvo varios maestros, y él, os puedo decir que nunca se propuso a sí mismo como maestro, aunque él escribe. La mayor parte de sus escritos se dirigen a su madre o algunas veces no se sabe quién, a un tal Paulino, que se piensa si será su suegro, porque su mujer se llamaba Paulina, su padre se llamaba Paulino. Y también tenía una especie de discípulo amigo, que es Lucilio, al que le escribe la mayor parte de las cartas. Hay toda una serie de cartas, como 80 cartas, más o menos largas, a Lucilio, donde toca. Podéis, si cogéis el guión, para no leerlas todas, podéis escogeros los temas que más os llamen la atención o más os gusten. Toca la salud, la pobreza, la tranquilidad del alma, la muerte, un montón de cosas. Entonces él no habla como un maestro, él habla como un compañero de vida. Él habla como alguien que quiere compartir la filosofía con otros.
él considera que es un hombre en construcción, no es alguien hecho, y vive su vida en esa perspectiva, en ese horizonte de aprendizaje. Y bueno, ya para ir cerrando un poco el planteamiento que yo os quiero hacer, cuando decimos ¿qué filosofía era aquella? La filosofía estoica. Bueno, la filosofía estoica tiene un denominador común con toda la filosofía anterior. El estoicismo viene de los cínicos vienen de Sócrates, y de Sócrates es el centro, de donde viene esta rama, cínicos, estoicos, la rama platónica, después la aristotélica y otras menos conocidas. Hay una serie, el núcleo es Sócrates. Luego tienen un denominador común, son todos filósofos y tienen algo común. Lo que pasa es que se inclinan por distintos aspectos. El estoicismo más conocido es el romano, pero cuando el estoicismo llega a Roma, con Séneca, un poco antes, bueno, en nuestra era, el estoicismo ya tiene 300 años de antigüedad. Y luego el estoicismo tiene menos de 500 años, no se le pueden poner de desarrollo. Luego entonces no es lo mismo en un lugar que en otro, no es exactamente igual. El estoicismo romano se ha inclinado por la ética. Se ha inclinado no quiere decir que ha abandonado las otras partes de la filosofía. Entonces, yo considero necesario deciros, esa filosofía es como un triángulo equilátero que tiene 3 caras. La filosofía también es triádica, es una trinidad. Entonces, esas 3 caras son la física, la lógica y la ética. Hay que entender un poquito en griego qué es esto. En griego, física viene de physis, y la physis es la naturaleza. Cuando decimos la naturaleza, nos referimos a la creación completa, el cosmos entero. La palabra cosmos del griego es orden, entonces es el cielo, no es la tierra, el cielo y el universo completo. Entonces, el filósofo contempla esa naturaleza, contempla la physis, contempla esa obra, contempla ese orden, esa armonía con sus leyes, las investiga. Antes de Sócrates, a casi todos los filósofos que eran o sabios le llamaban físicos, porque estudiaban la naturaleza. Entonces, de ese estudio de la naturaleza procede lo demás, porque de ese estudio de la naturaleza procede la lógica. La lógica, dicho de una manera muy sencilla, es que viendo ese orden, viendo esa armonía, viendo esas leyes, uno se pregunta, la lógica es, esto es un efecto, ¿cuál es la causa? Y a aquellos hombres no se les ocurría pensar en el azar, en la casualidad, no se les ocurría. Cuanto más investigaban la naturaleza, veían sus estructuras matemáticas, su arquitectura geométrica perfecta, la sabiduría contenida. Entonces, ¿qué veían en la naturaleza? Veían a la inteligencia que la había creado. A eso le llamaron teos. Teos en griego no significa exactamente Dios en el sentido personal, que luego recogen las religiones monoteístas. Teos significa lo divino, lo divino. Es esa causa, esa fuente, la inteligencia cósmica. En latín el anima mundi, el alma del mundo. Eso que también en la filosofía hermética que proviene de Egipto decían que la raíz del universo es mental, la mente divina, que ha programado y ha diseñado todo. Entonces la lógica lleva a lo divino, lleva al estudio de la causa, que en griego se llama noúmeno, el nous, noúmeno, y lo que nosotros vemos son los fenómenos, es decir, los efectos de una causa oculta, de una fuente que no conocemos. Esto es lógica para un filósofo clásico. Y luego venía la ética. La ética es, conociendo la naturaleza, conociendo sus leyes, entendiendo algo de la inteligencia que ha diseñado todo eso, incluidos a nosotros, entendiendo que nosotros somos simplemente una parte de la naturaleza, no somos más importantes que eso. El filósofo clásico no tiene esa noción religiosa del rey de la creación, ni una especie de endiosamiento del ser humano, es humilde. El ser humano es una partícula, es un microbios. En el mundo antiguo se hablaba del macrobios, la gran vida, el universo, y el microbio. Los microbios somos nosotros, no son los bichinos. No, los microbios somos nosotros, microbios, pequeñas vidas, dentro de la gran vida. Entonces de ahí se deduce la ética, el ethos, las costumbres, la forma de vivir de acuerdo con las leyes y con la naturaleza madre. Y de ahí surge el plan de vida. Eso es un conocimiento completo. Eso se perdió con la caída del Imperio Romano. Nosotros contamos a veces en nuestros cursos el sueño de Julián.
sueño de Juliano, que es que el águila, símbolo de lo divino, del sol, del cielo, de los dioses, con la corona de laurel, con la gloria del conocimiento, huye, se retira a Oriente, y que algún día volvería de Oriente ese conocimiento. Y bueno, ya puestos en este punto, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver aquella filosofía con la nuestra? Hoy día, 2000 años después, ¿en qué situación estamos? Bueno, yo podría cantar el tango de que 2000 años no es nada. Así como se dice, 20 años no es nada, 20 años no es nada, para un cuerpecito como el nuestro, para la historia de la filosofía, para el pensamiento, para el alma humana, que es tratada como inmortal por todas las filosofías clásicas, desde el punto de vista de la inmortalidad, ¿qué son 2000 años? No es nada. Entonces, estamos en lo mismo, es decir, esa filosofía se perdió históricamente, se perdió políticamente, se perdió socialmente, no se perdió su corriente interna, no se perdió su raíz. Esa raíz ha sido recuperada. En el mundo occidental yo os puedo señalar, por ejemplo, una gran recuperadora, hay varios, pero para nosotros es importante una maestra de origen ruso llamada Blavatsky. Ella nos trae esa raíz que se conserva en Oriente, y a través de sus explicaciones y a través de sus enseñanzas reconstruimos ese mundo completo de la filosofía, esa enseñanza completa que atañe a la naturaleza, a lo divino, a lo humano, a todo. Está todo dentro, todos los reinos, está todo, es un cosmos, es un orden, es una armonía, es una melodía, es una estructura, es una arquitectura perfectamente diseñada. Entonces, bueno, pues nosotros como Nueva Acrópolis, como Escuela de Filosofía a la manera clásica, retoma esa raíz que nos trajo Blavatsky, de la cual era discípulo el fundador, que llamamos Hall, que tampoco está en el mundo. Los maestros vienen y se van, pero dejan el camino, dejan las enseñanzas, dejan el plano, dejan la orientación para aquellos que queramos orientarnos, para aquellos que queramos ver las señales, para aquellos que queramos, como he dicho antes, recorrer un camino. La filosofía es un camino. Y bueno, esto es mi planteamiento, lo que yo os quería poner encima.